El Cártel de Medellín, en Colombia, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Este imperio ha protagonizado innumerables historias sangrientas, pero en una de estas historias hay un raro varón superviviente, Fabio Ochoa Vázquez. Eclipsado por Escobar pero conocido como el cerebro financiero del cártel, ¿cómo ascendió Fabio a la cima del mundo criminal? ¿Cuál fue la decisión que le permitió sobrevivir? ¿Y por qué la historia de este varón es tan diferente a la de los demás? Si no quieres perderte esta extraordinaria historia, suscríbete ahora y descubramos juntos cómo Fabio Ochoa sobrevivió en el mundo del crimen. Fabio Ochoa Vázquez fue una de las estrellas más brillantes del imperio criminal más sangriento de Colombia. Aunque fue una de las figuras más importantes, junto a Pablo Escobar, cofundador del Cartel de Medellín, a menudo se vio eclipsado por él. Pero Ochoa era reconocido no solo como la mano derecha de Escobar, sino también como el cerebro financiero del cártel. Durante los años más oscuros de Colombia, tanto su familia como el cártel se propusieron conquistar el mundo. Pero cada victoria tenía un precio, y Fabio lo pagaría caro. Cuando uno repasa la vida de Fabio Ochoa, se da cuenta de que formaba parte de una familia que dominaba todo el mundo criminal. La familia Ochoa era la más poderosa del narcotráfico en Colombia, y Fabio se había establecido firmemente en el mundo criminal con esta familia. A medida que la familia sentaba las bases del Cártel de Medellín, el papel de Fabio iba creciendo. El cártel no solo era un cártel de la droga en Colombia, sino en todo el mundo. Ochoa participaba a menudo en las operaciones financieras, gestionando el dinero y asegurándose de que las cosas funcionaban bien a nivel internacional. Se había convertido en una de las piezas más críticas del imperio de Escobar, que crecía sin parar. Mucha gente sabe que el poder de Pablo Escobar se construyó no solo con violencia, sino también con inteligencia y estrategia. Pero aquí es donde entró en juego el genio de Fabio Ochoa. Ochoa sentó las bases de la estructura financiera del cártel, creando enormes ventajas estratégicas sobre los cárteles rivales. Tanto el dinero contrabandeado al extranjero, como las decisiones relativas a la financiación de las actividades ilegales, solían estar en manos de Ochoa. El dinero era la base de todo, pero las cosas no siempre salían según lo previsto. Un día, los planes se torcieron. Los primeros años de la década de 1990 fueron los más oscuros para el Cartel de Medellín. El gobierno colombiano había lanzado una ofensiva masiva contra los crímenes de Escobar, y el imperio del cártel empezaba a desmoronarse. Pero Fabio jugaría un juego estratégico, asumiendo grandes riesgos y tomando las decisiones adecuadas para sobrevivir. Sabiendo que todo podía cambiar en un instante, tendría que luchar por la supervivencia tanto de su familia como de su cártel. La historia de Fabio no es solo el ascenso de un capo de la droga, sino también la caída de un imperio. Pero, ¿cómo consiguió sobrevivir tras esta destrucción? ¿Qué movimientos le diferenciaron de otros varones y aseguraron su supervivencia? Las respuestas a estas preguntas pronto tomarán un rumbo completamente distinto. Fabio Ochoa Vázquez nació en Medellín, Colombia, en 1957, y era el hijo menor de la familia Ochoa. Mientras la familia Ochoa sentaba las bases del mayor cártel de la droga de Colombia, la vida de Fabio se entrelazaba con este oscuro mundo. Este periplo delictivo, que comenzó en Colombia, pronto le dio a conocer al mundo y le convirtió en el cerebro financiero del Cartel de Medellín. Pero este ascenso no solo fue reconocido en Colombia, sino en todo el mundo. Fabio, el menor de los 3 hermanos Ochoa, vivió en Miami, Florida, en los años 70 y principios de los 80. En aquella época, Miami se había convertido en el centro del tráfico de cocaína del Cártel de Medellín. Fue allí donde el nombre de Fabio Ochoa se hizo conocido como uno de los grandes nombres del tráfico de cocaína. Presunto transportista de miles de kilos de cocaína en aquellos años,
Ochoa se convirtió rápidamente en una figura muy conocida en el mundo criminal. En 1984 fue acusado por primera vez por el gobierno de Pone y supuestamente participó en el asesinato de Barry Seal, un informante de la Administración para el Control de Drogas de EAH, el 19 de febrero de 1986. Seal era un personaje que por aquel entonces transportaba droga a Colombia y conocía a mucha gente importante. Tras el asesinato de Seal, el nombre de Fabio se fue ensombreciendo cada vez más. El ascenso de Fabio Ochoa no solo aumentó el poder financiero del cártel de Medellín, sino que también desempeñó un papel fundamental en la internacionalización del tráfico de cocaína en Colombia. Durante sus años en Miami, Florida, Ochoa empezó a ampliar aún más las operaciones del cártel. En aquella época, el transporte de cocaína a Estados Unidos se había convertido en un importante comercio mundial, y la influencia de Ochoa no se limitaba a Colombia. Ochoa se especializó tanto en el blanqueo de dinero como en la gestión del tráfico internacional de drogas. La mayor fuente de ingresos del cártel, el tráfico de cocaína, había creado un imperio multimillonario en todo el mundo. Sin embargo, bajo la vigilancia del FBI y la DEA, Drug Enforcement Administration, Ochoa siempre tuvo que andarse con cuidado para mantenerse en el mundo criminal. La fortuna que él y su familia habían amasado le había convertido en una de las mayores figuras de Colombia y del mundo del crimen. Pero estos triunfos eran también un presagio de un colapso inminente. En 1987, Fabio Ochoa y sus hermanos entraron en la lista de multimillonarios mundiales de la revista Forbes. La familia Ochoa había llamado la atención por su poder y riqueza en el mundo criminal, pero al mismo tiempo su riqueza ilícita los convirtió en objetivo del gobierno colombiano. La familia Ochoa, incluida en esta lista hasta 1992, constituía uno de los mayores poderes del mundo criminal. El New York Times hizo hincapié en la perspicacia estratégica y la influencia empresarial de Fabio, considerado el jefe ejecutivo de la empresa de la familia Ochoa durante este periodo. La vida de Fabio fue testigo no solo del ascenso, sino también del hundimiento del cártel de Medellín. Pero fueron la inteligencia y los movimientos estratégicos de Ochoa los que le permitieron sobrevivir. Durante los años difíciles, cuando el mundo criminal era tan despiadado, era motivo de gran curiosidad qué movimientos hacía Fabio, cómo veía el final de todo el imperio del cártel. Fue uno de los pocos varones que consiguió sobrevivir. El colombiano condujo a asignaciones a corto plazo para la familia Ochoa y su liberación después de un período de tiempo. Los hermanos Ochoa fueron liberados en 1996 con la promesa de que no serían extraditados en el futuro, ya que en aquel momento no existía ningún tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. Durante este periodo, no lo dejó en libertad. En septiembre de 2000, uno fue extraditado a Estados Unidos y en 2003 fue declarado culpable en ese país de tráfico, conspiración y distribución de cocaína. Fue condenado a 30 años en una prisión federal estadounidense. Durante sus años en prisión, el gobierno colombiano puso en su punto de mira la riqueza de Ochoa confiscando varias de sus granjas y negocios. Pero la estancia de Ochoa en prisión supuso el fin de su imperio. El 1 de mayo de 2020, los fiscales federales estadounidenses presentaron un recurso para liberar a Ochoa 5 años antes de que cumpliera su condena de 30 años. Durante este periodo, Ochoa siguió siendo una figura criminal reconocida mundialmente, pero finalmente fue puesto en libertad el 3 de diciembre de 2024. Tras la salida de prisión de Ochoa, los crímenes de su pasado y la fortuna que amasó le volverían a poner en el punto de mira mundial. Tras 30 años de encarcelamiento, ¿qué decisiones tomaría el que fuera uno de los principales nombres del mundo criminal tras recuperar la libertad? Estas preguntas siguen esperando respuesta. Fabio Ochoa
Es un hombre que ha construido un imperio en el mundo criminal y ha dejado su huella en la historia con su poder e influencia. Sin embargo, su historia no es solo la de su ascenso, sino también la de su caída. 30 años de prisión y su posterior puesta en libertad reconfiguran el pasado y el futuro de Ochoa. Pero, ¿cuál será la relación de Ochoa con el mundo criminal tras su liberación? ¿Volverá a dirigir las actividades de los cárteles como en sus viejos tiempos o construirá una nueva vida? Estas preguntas aún esperan respuesta. El futuro del último representante de una de las familias más poderosas de Colombia revela una vez más cómo se forjan los imperios criminales en todo el mundo. Pero, ¿merece realmente la pena vivir una vida así? Muchas gracias por no dejarme solo en esta historia. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Volveré con nuevas historias. Si hay casos diferentes sobre los que tengas curiosidad, puedes escribirlos en los comentarios. No dejes de expresar tu opinión sobre este vídeo en los comentarios. Tus comentarios nos ayudarán a enriquecer nuestro contenido. Cuídate mucho.